Kaixo Arratsaldeon. Habiendo quórum suficiente, puede comenzar el pleno ordinario del 9 de diciembre de 2021. Como orden del día, pasamos al punto número 1, aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 27 de octubre, 4 de noviembre y 11 de noviembre de 2021. ¿Tenéis alguna formación? ¿Tiene algo en contra de las actas? No, pues se aprueban por unanimidad. Pasamos al punto 2. Aprobación definitiva de la ordenación pormenorizada del régimen de usos de las parcelas A3.1 del artículo 2.9 de las normas generales de las normas subsidiarias del planeamiento. La Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de 2021 y con 14 votos a favor, 8 del Partido Socialista, 2 del Carrequín Lasarte Oria Podemos y 4 de H. Bildu y 1,5 abstenciones de AJPNV, acuerda proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente la modificación de la ordenación pormenorizada del régimen de usos de las parcelas A3.1 del artículo 2.9 de las normas generales de las normas subsidiarias del planeamiento. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? ¿No? Pues pasamos a votación. Esperad un momento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 14 votos a favor y 2 abstenciones se aprueba definitivamente. Pasamos a explicación de voto. ¿Alguien tiene? ¿No? Pasamos al siguiente punto. El punto tercero. Ordenanzas fiscales, alegaciones presentadas hasta la fecha. Bueno, la Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 29 de noviembre de 2021 y con 9,5 votos favorables, 8 del Partido Socialista y 1,5 de EAJ-PNV, 0 en contra y 6 abstenciones, 4 de H. Bildu y 2 del Carrequín Lasarte Oria Podemos, estima procedente elevar a su aprobación la desestimación de la alegación presentada. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? No. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 6 abstenciones se aprueba la desestimación. Pasamos al punto 4. Explicación de voto. ¿Tenéis alguien? No. Pasamos al punto 4. Propuesta modificación ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre el incremento de los terrenos de naturaleza urbana. La Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en reunión celebrada el 3 de diciembre, por 8 votos favorables del Partido Socialista, 3 en contra de AJ-PNV y 6 abstenciones, 4 de H. Bildu y 2 del Carrequín Lasarte Oria Podemos, estima procedente elevar a su aprobación la siguiente propuesta de resolución. Modificar con efectos desde la fecha de su publicación la ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? No, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 8 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, se aprueba la modificación. ¿Alguna explicación de voto? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto, el punto 5.
propuesta, concertación, préstamo para financiación de diversas inversiones del presupuesto 2021. La Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 29 de noviembre, por 8 votos favorables del Partido Socialista, 0 en contra y 7,5 abstenciones, 4 de H. Bildu, 1,5 de AJ-PNV y 2 del Carrequín Sartoria Podemos, estima procedente elevar a su aprobación la siguiente propuesta de resolución. Primero, adjudicar a la Caja Rural de Navarra SCC la operación de crédito a largo plazo por un importe de 9.976.100 euros conforme a las estipulaciones aprobadas. Segundo, facultar expresamente al presidente de la corporación, don Agustín Valdivia Calvo, para que en nombre de la misma pueda formalizar cuantos documentos públicos y privados sean precisos para la formalización de esta operación. Tercero, comunicar a la Diputación Foral de Guipúzcoa la intención de formalizar dicha operación. ¿Alguna formación que entra en el debate? El señor Antxordoki tiene la palabra. Arratsaldeon. Hiru proiektu estrategiko horietatik, bi esan guk defendatzen ditugun bi proiektu diala, bat atxobakarreko multidisziplinar zelaia eta atletismoko pistak eta bestea polikiroldegia. Bai, ez zaigula bat ere gustatu prestamo hau hemendik pasa aurretik Jaizkibel plazako proiektua esleitzera atera dezuetela, hori ez zaigu gustatu, badakigu ordain daitekela remanentetik, baino ez zaigu egokia iruditzen eta hori gobernuari esan bertzaio. Beste aldetik esan gaur babestuko ditugula prestamo honen eskaera, baino gobernuak kontutan izan behar du eta zu bereziki alkate jauna, EAJ-PNV aspertzen hasi dela, nekatzen hasi da. Ez da posible urtetan atzeratzea horrelako proiektuak. Orduan, gaur hemen esaten dizut, lehengoan bi alderdien arteko bileran esan genizun berdina, gaur deno jakin dezaten eta babesea izan dezan, EAJak hemendik aurrera gauzak egiten hasten dira edo guk gobernua hau babesteari utziko diogula. Besterik gabe. ¿Hay alguien más que intervenía en el debate? No. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 10 votos a favor y 6 abstenciones se aprueba la operación de préstamo. ¿Alguna explicación de voto? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. Perdón, es que he puesto la votación en otro... Perdón, aquí. Bueno, lo único decirle al señor Antxordoki, perdón, que gracias a EAJ-PNV por haber apoyado la operación de préstamo. Pasamos al punto 6, moción conjunta presentada por los grupos municipales EH Bildu y el Carrequín Sartoria Podemos relativa a la nueva regulación de los proyectos de interés público superior, y para su presentación tiene la palabra EH Bildu. Kaixo, arratsaldeon. Mozioa irakurriko dut. Interes publiko goreneko proiektuen erregulazio berriari buruzko mozioa. 2021ko azaroaren 5ean Eusko Legebiltzarreko jasangarritasunaren, ingurumenaren eta ingurune naturalaren batzordean talde parlamentarioek Euskadiko ingurumen administrazioaren lege proiektuari aurkeztutako zuzenketak antolatzeko ponentzia eztabaidatzen ari zela, EAJ eta PSeko talde parlamentarioek Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamentuari buruzko maiatzaren 31ko 4/1980 legea aldatzea proposatu zuten 71. zuzenketan.
integratutako dokumentuko 227 zenbakikoa. Ingurumen administrazioaren lege proiektua izapidetzen ari da Eusko Legebiltzarrean, eta zuzenketak aurkeztu ondoren Legebiltzarreko prozeduraren fase aurreratuan dago. Epe laburran onartuko dena, justu zegoen gaur goizean onartu baita. Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege proiektuari aurkeztutako zuzenketarekiko baten xedea Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde antolamenduari buruzko 4/1980 legea aldatu eta figura berri bat arautzea da. Hau da, PIPS edo interes publiko goreneko proiektuen figura sortzea. Aldaketa horren bidez, Eusko Jaurlaritzari ahalmena ematen zaio ustezko ingurumen hobekuntza izan dezakeen edozein azpiegitura interes publiko goreneko proiektu izendatzeko. Baldin eta sustapen publikoa badago. Hala nola, energia berriztagarriak sortzeko proiektuak, zabortegiak, araztegiak, erauzketa proiektuak eta abar. Gainera, etzaile aterik isten beste proiektu mota batzuei, hala nola ekipamendu handiei edo bestelakoei. Baldin eta ingurumenaren ingurumenaren aldetik nolabaiteko justifikazioa badute. Eremu degradatu batean planteatutako ia edozein proiektu esaterako. Aintzinak hondakindegi batean golf zelai bat, eta abar. Neurri horrek kolokan jarriko luke indarrean dagoen lurralde antolamentuaren berme sistema, eta eragin handia izango luke udalen autonomiaren printzipioan. IPGP, interes publiko goreneko proiektu gisako adierazpena, proposatzen den moduan, ustezko ingurumeneko hobekuntzak ekar litzakeen edozein proiekturen aurrean benetako hobekuntzak izan litezkenak edo erabaki politiko hutsak ezen litezkenak, ustezko hobekuntza horiek erabateko hierarkia izango lukete, eta egungo lurralde antolamentuko tresnak saiestuko lituzke. Hala nola, APO, LPP, LPS edo LAG. Hala gertatuz gero, orain IPGP-ara egokitu beharko lirateke, eta beharrezkoak diren barne aldaketak egin ere bai. IPGP figura beraz, lurralde eta hirigintza plangintzaren inguruan ezarritako adostasunaren aurkako eraso bat da. Toki eremuko autonomia eta demokrazia nabarmen urratzea. Udalari ez baitzaio aukerarik ematen bere lurraldearen barruan desegokitzat jotzen dituen erabilerak mugatzeko. Udal autonomiaren printzipioa babesteko eta printzipio honek lurralde antolamenturako eta ingurumena babesteko tresnekin duen lotura ere babesteko bidezkoa da ondoko proposamena egitea. Kezka handiz ikusten dugu ingurumen administrazioaren legea onartzea. Hori dela eta Lasartoriako EH Bildu udaltaldeak eta Elkarrekin Lasartoria Podemos udaltaldeak honako mozio hau aurkeztu du osoko bilkuran eztabaidatu eta onartzeko. Bat, Lasartoriako udalaren osoko bilkurak adierazten du lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektuen figura jasotzearen aurka dagoela. Eta baita ere, gure udalen toki autonomiarentzat kaltegarria den eta gure toki demokrazia urratzen duen beste edozein tresnaren aurka dagoela. Bi, Eusko Legebiltzarrari eskatzea errespeta dezala udal autonomiaren printzipioa eta lurralde antolamentuko eskumenak garatzeko eta gauzatzeko duen ahalmena. Eskumen horiek egungo araudi erregulatzailearen esparruan ezarritat dauden moduan. Hiru, Lasartoriako udaleko osoko bilkurak Eudel Euskadiko udalen elkarteari eskatzen dio udal interesa defendatzeko. Jendaurrean adieraz dezala aurka dagoela eta dagozkion kudeaketa guztiak egin ditzala lurralde antolamentuari buruzko legea aurreko puntuan deskribatutako moduan alda ez dadin. Lau, Eusko Legebiltzarrari eskatzea lurraldearen antolamendurako eta ingurumena babesteko sistemaren egungo bermeak urra ditzakeen interes publiko goreneko inolako proiekturik ez dezala ezarri. Eta bost, Lasartoriako udalaren osoko bilkurak mozio honen edukia Eusko Legebiltzarrera eta Eudel Euskal Udalen elkartera bidaltzea erabaki du. Eskerrik asko. ¿Alguna de las formaciones que firman la moción quiere intervenir? Señor Ares tiene la palabra. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon denoi. Bueno, como se expone en la moción que acaba de presentar la señora Loinaz, el pasado 5 de noviembre los grupos de PNV y el Partido Socialista en el Parlamento Vasco incluyeron una enmienda al proyecto de ley de administración ambiental que, básicamente, mediante la declaración de proyectos de interés público superior, pues permite imponer a los ayuntamientos determinados proyectos aún en contra de sus planes de ordenación urbana. Entonces, aun siendo conscientes, evidentemente, que hay cuestiones que se tratan y se discuten en otras instancias y que la Ley Vasca de Administración Ambiental pues no es que sea
competencia de este ayuntamiento, ni pretendemos traer aquí ese debate, pero sí que nos sentimos en la obligación de denunciar en qué nos afecta esta modificación a nuestro municipio, que no es un cambio superficial, ni mucho menos, y por qué estamos pidiendo que se retire. Los proyectos que se califiquen de esta manera pues, vendrían a estar por encima del planeamiento territorial e incluso podría exigir el tener que adaptarlo para que encaje con dichos proyectos de interés superior. Entonces, con esta modificación, pues, los planes generales de ordenación urbana no tendrían ningún efecto sobre los proyectos de interés público superior, de forma que los ayuntamientos pues, podrían verse en la situación de tener que otorgar la licencia de actividad a proyectos que pueden ir en contra de sus propios planes de ordenación. O sea, nos parece evidente que esta medida está comprometiendo las normas de ordenación locales y atenta seriamente al principio de autonomía municipal. Desde el Elkarrekin Podemos vemos con mucha preocupación que la Ley de Administración Ambiental pues, pueda aprobarse próximamente pues, de esta manera o con esta modificación. Por eso hemos planteado esta moción junto al grupo de H. Bildu, ya que compartimos esa misma preocupación, al igual que se están planteando mociones pues, idénticas o muy parecidas en muchos ayuntamientos, llegando a acuerdos incluso con el Partido Socialista, como ha sido el caso de Irún, donde, bueno, hemos visto que hace pocos días el Partido Socialista y el Elkarrekin Podemos pues, llegaron a un acuerdo en este sentido para solicitar que el Gobierno vasco al menos abra un cauce de diálogo con Eudel antes de que se apruebe definitivamente este proyecto de ley. Entonces, bueno, viendo un poco el ejemplo de Irún, aquí le planteamos esa posibilidad al equipo de Gobierno con intención de conseguir aprobar esta moción o llegar a un acuerdo similar al de Irún. Pero, bueno, pues al parecer no compartían nuestra preocupación y, bueno, pues lamentamos que no fuera posible llegar a un acuerdo. Bueno, realmente lo lamentamos porque creemos que es fundamental que este ayuntamiento, al igual que los demás, pues se pueda pronunciar en contra de este cambio que se pretende implantar desde el Gobierno vasco y exijamos que no se establezcan proyectos de interés público superior que puedan vulnerar pues, las garantías actuales de nuestro sistema de ordenación y se respete la autonomía municipal de los ayuntamientos. Y bueno, nada más. Mi esker. Eskerrik asko. ¿Alguien quiere intervenir? Usue. Bueno, ellos creo que, ¿no, Xavier? ¿Pueden hablar como o tenemos que seguir el orden o es por según? Ahora ya. Vale. Pues entonces, el señor Nogales tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Azken hamarkada oroar, ingurumena arrisku larrian jartzen duen garapenaren ondorioak agerian uzten ari da eta aurrekaririk gabeko erronka bat planteatzen digu. Berehala erantzun behar dioguna. Mehatxu global horrek erakunde gisa berotze globala alde neurrian arinduko duten ekintzekin konprometitzeko eskatzen digu zuzenean. Parisko goi-bilerak mugarri batzuk ezarri zituen eta Glasgown egin berri den munduko goi-bileran indartu diren konpromiso batzuetara zuzendu gentuen. Konpromiso horiek 2030 urtea dute ardatz, gainditu beharreko lehen erronka nagusi baita. Horregatik guztiagatik, azkar jokatu behar dugu interes orokorra partikularren gainetik jartzen duten tresnak erabiliz. Askotan, berritzaileak ez diren tresnak erabili behar ditugu. Adibidez, uraren Europako esparri zuzentaraua, zeinak hierarkia argia ezartzen baitu interes orokorreko jarduera estrategiko europarrak nagusitzeko, beharrezko ikuspegi globalik ez duten estatu edo eskualde politikoen gainetik. Aipatu tresna horiek, Bidenabar inguruko autonomia erkidego ingurua ezarrita dute. Nafarroa barne eta estatuko gobernuak naturaltasun osoz aplikatzen ditu, hainbat eremutan interes orokorreko proiektuen babespean. Eusko Legebiltzarrean gehiengo demokratikoaren zilegitasuna aitortzen dugu, aipatutako erronka larriei beharrezko eta premiazko irtenbideak emateko eraginkortasunez erantzun ahal izango dien lege bat onartzeko. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseilua gaituko du beti ere izapide arduratsu, garden eta bermatzaile baten bermearekin eta ingurumen legeriaren horretarako ezarritako prozedurek exigitutako eskakizunak zorrozten osoz betez. Aipatutako guztiagatik aurkeztutako mozioaren kontra bozkatuko dugu. ¿Alguna intervención más? Usue, de H. Bildu.
Bai, gure ustetan, eta pixkat Davidek esan dunan aritik, iruditzen zaigu udalen aurkako eraso larri bat dela, udala izanik herritarrengandik gertuen dagoen erakundea. Herriko lurren antolaketa eta hirigintza udalen eskumen nagusienetako bat da, eta interes publiko goreneko proiektuak lurralde antolamentuaren gidalerroen eta lurralde plan partzial eta sektorialen gainetik ipini nahi dituzte, eta baita hiri antolamendurako plan orokorren gainetik ere. Plan orokorrak gaur egun dagoeneko baldintzatuta daude, lurralde antolaketako egitasmoak hirigintzarentzako lotesleak diren aldetik, eta ez da beharrezkoa horrelako salbuespen tresna bat sortzea. Lurralde zatikako planak eta alorreko zatikako planak dira interes orokor gorena izan dezaketen egitasmoa gauzatzeko egun ditugun tresnak. Eta gure ustez arbitrarioa onartezina eta guztiz arduragabea da Eusko Jaurlaritzak planteatzen duen figura berri hau. Interes publiko gorenaren proiektuaren figura honek inposaketaren autua egiten dula, uste dugu. Hainbat herrietatik eginda eskakizuna lurralde antolamenduari buruzko legeak interes publiko goreneko proiektua ez jasotzeko. Ez soilik, EH Bilduk gobernatzen dituen herrietatik, gainerako alderdi politikoen ordezkaritzek ere hala eskatu dute, baina ez zaie jaramonik egin. Oso larria deritzogu inposaketa honi, egia da Borisek esan duen bezala erronka oso handiak ditugula, krisi klimatikoari aurre egiteko, baina erronka handi horiei inposaketaren autu egin beharrean adostasunaren bideai eutsi behartzaiola iruditzen zaigu, eta kasu honetan inposaketarena hautatu dela uste dugu. ¿Alguna intervención más? ¿No? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? Pues con 6 votos a favor y 10 en contra queda rechazada la moción. ¿Alguna explicación de voto? No, pues pasamos al siguiente punto, el punto 7, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere hacer preguntas? El señor Ares tiene la palabra. Mi esker. Queríamos preguntar por la elaboración de los presupuestos de 2022, ya que, viendo que no se cumplen las fechas previstas, o sea, en el cronograma planteado por el Gobierno municipal, pues figuraba el 24 de noviembre como fecha de entrega del borrador del anteproyecto a los grupos políticos, pero todavía no hemos recibido nada. Entonces, nos gustaría saber si desde el equipo de Gobierno nos pueden explicar cuánto más se va a retrasar el anteproyecto y si se nos pudiera facilitar un nuevo cronograma con las fechas actualizadas. Entendemos que se descarta ya la pretensión de celebrar el pleno de presupuestos antes de acabar el año, pero nos gustaría tener un poco más claro qué fechas se plantean o qué previsión hay en este momento para poder organizarnos. Vale. Señor Antxordoki. Uste denok ikusi ditugula, ostalaritzan nola lapurretak eman dian, prensan ere ikusi dugu nola eagi horko eskola horretan, FP-ko eskolan lapurreta bat egon dudan eta ez dakit udaltzaingoek edo ertzainek atxilotu bat harrapatu zuten. Jakineko genduke udalak zer egin duen lapurreta horiek konpontzeko edo zerbait egin ote duen. Zerbait egin ote duen etxe hontatikan horren aurka. Eta hortaz aparte ere, gaur goizean herritar batzuk eta etorri zaizkigu omikari buruz galdezka, ulertzen dugu uztailetik itxita dagoela eta handik pasagera. Eta egia esan gaina oso esanguratsua iruditzen zaigu, jartzen du kartel bat, nola itxita dagoen, eta batek jarri du hasta kuando, eta nahiko penagarria iruditzen zaigu, eta jakin nahi genuke guk ere noizko aurre ikusten dan hori betetzea. Hasta kuando hori nahiko penagarria da. Pero, ¿el qué? ¿La OMIC?
EH Bildu. Arratsalde on denoi. Bueno, ekaineko gizarte zerbitzu, berdintasun, lankidetza eta osasun batzordean, lehendakariak proposatuta, Saharar herriarekin elkartasun elkarteek antolatu zuten oporrak bakean programa alternatiborako 9.500 euroko diru laguntza bat onartu genuen. Azken orduetan izan ez bada, gaur oraindik ordaindua ez den diru laguntza bat da hau. Hau horrela, lehenbizikoz galdera zuzen bat egin nahi dizugu. Udalak urtea amaitu aurretik hitzarturiko diru laguntza ordaintzeko asmoa dauka? Eta galdera pertinentea dela deritzogu, izan ere, pandemiako lehen urtean, 2020 urtean, udal honek programa berdinerako konprometitu zuen diru laguntza, oraindik ere ez da ordaindua izan. Ez gara orain hasiko Saharar errefuxiatuen kanpamenduen egoera larriaz hitz egiten. Udal talde guztiok ondo ezagutzen dugu bertan bizi den egoera. Udal talde guztiok babesten dugu urtero otsailean 27an Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldeko manifestua. Horregatik, erregu bat egin nahi nizuke. Alde batetik, lehenbailen 2021 urteari dagokion diru laguntza ordaindu dezazuela. Eta bestetik, oporrak bakean ekimena antolatzen duen elkartearekin bildu zaiteztela. 2020ko diru laguntzaren inguruan hitz egin eta sortu den kaltea nola arindu aztertu ahal izateko. Lasarte Oriako udala 17 urtetan darama oporrak bakean programa babesten. Egin dezagun egin beharrekoa programa hau babesten jarraitzeko. Eta gure udalaren izen ona mantendu ahal izateko. Eskerrik asko. Ya está, ¿no? Vale. Pues igual empezamos por lo de la OMIC. Nuria le responderá a ello. Kaixo, arratsaldeon. El tema de la OMI, como sabéis, está en licitación. Hoy se ha abierto ya el primer sobre, ha habido una alegación por parte de la empresa y a partir de que se resuelva la alegación y de que se abra el resto de sobres, podrá salir ya el licitador. ¿Y fecha de parto tenemos aproximada o no? Bien, a ver, se me oye, ¿verdad? Sí. Bien, vamos a ver. Efectivamente, se subió ya a plataforma de contratación el expediente para licitación de la OMIC. La idea hubiera sido que la semana que entra se hubiera abierto ya, aparte del primer sobre, como ha dicho Nuria, el sobre para comprobar que todos los datos eran correctos, pero ese proceso se ha interrumpido porque ha habido una empresa supuestamente interesada que ha presentado una alegación que en este momento está en proceso de resolución. Es verdad que eso nos ralentiza un poquito el poder asignar al que va a ser explotador de la OMIC, pero esperamos que en cuanto se resuelva esta alegación, pues podamos seguir con el proceso y, por supuesto, antes de que finalice este año, tener ya el adjudicatario del servicio. A nosotros, desde luego, un servicio que se deja de prestar a los ciudadanos desde julio para sacar una licitación nos parece un poco, cuanto menos, patética, sin más. A ver, es verdad que el proceso a lo mejor se ha demorado más de lo que hubiéramos querido, pero sí es verdad que ha sido necesario hacer ciertos ajustes, sacar bien todas las condiciones para que no nos volviéramos a encontrar con la misma problemática anterior. Y una vez que estaba todo depurado, pues hemos iniciado el proceso. De hecho, está subido en plataforma de contratación y ya no te puedo decir nada más, John, que esperemos que ya
en cuanto antes esté solucionado y tengamos ya la OMIC operativa. Que es imposible terminar para final de año. Se ha presentado un recurso, ante el órgano resolutivo de recursos del Gobierno vasco. Entonces, nos ha reclamado, le presentemos la documentación y si queremos hacer algunas manifestaciones. El recurso lo recibimos nosotros creo que fue el jueves a la tarde, a las 6 de la tarde o algo así, se recibió el recurso. Entonces, teníamos 2 días para entregar la documentación, creo que no se ha cumplido, no sé si se ha cumplido o no, porque eso le encargué hablé con Dion y yo y le dije, oye, hay que preparar todo, me dijo que lo tenía ya todo preparado, toda la documentación y eso, pero ya no sé si se ha mandado o no se ha mandado. Y ellos se toman su plazo para resolver el recurso. Y lo que puede ocurrir es que dentro de ese proceso o dentro de unos días, por parte de ese órgano, se decrete la suspensión del expediente, que suele ser lo habitual. Al decretar la suspensión del expediente no se puede seguir para adelante. Y eso tiene unos días para tomar esa decisión y demás. Y como, claro, si lo suspende, luego creo que tiene un plazo de 6 meses para resolver él. Y según lo que resuelva, se podrá seguir para adelante o habrá que retrotraerse al principio y, en ese momento, proceder a la modificación de los pliegos en aquellas cuestiones que ellos consideren que no se ajusta a derecho. Esa es la situación actual. Vale, para darle respuesta a lo de los robos del municipio, tiene la palabra Lourdes Acevedo. Mila esker, alkate jauna, arratsaldeon denoi. Bueno, simplemente una apreciación referente a lo que acabo de escuchar. Ningún ciudadano queda sin poder acudir. Esta concejal ha tenido que hacer una reclamación a la OMIC. Existen unas páginas online para ello y se pueden hacer en cualquier otras oficinas. Quizás lo que hay que hacer es poner un letrero en la puerta para que los ciudadanos lo sepan. Es decir, cualquier ciudadano de la comunidad autónoma puede ir a cualquier oficina de la OMIC. Y todos sabemos por qué estamos como estamos. Permítanme, en cuanto a los robos del municipio... Perdona, Lourdes, explícanos por qué estamos, porque nosotros no sabemos. No sé, yo me imagino que ya lo sabéis vosotros, no tengo por qué explicar. Y es mi turno de intervención, disculpa. En cuanto a los robos del municipio, bueno, como no sé qué quieren que hagamos, es decir, la Policía Municipal está avisada, evidentemente existen los acuerdos con la Ertzaintza que tienen que también apoyar y patrullar el pueblo y qué más nos gustaría a este equipo de gobierno realmente evitarlos. Bien es cierto que no podemos poner un policía por cada metro cuadrado. Hemos pasado de tener muchos policías a nivel de esta comunidad autónoma a tener bien pocos. Pero la realidad es la que es. Este ayuntamiento adoptará todas las medidas que estime oportunas, seguiremos trabajando con la Ertzaintza, pero les recuerdo que estamos limitados en materia de contrataciones, masas salariales y demás, con lo cual, insisto, podemos hacer hasta donde podemos hacer. Y en cuanto... Espera, Lourdes, que yo también he hecho mi gestión. O sea, vale. y en cuanto a lo que he hecho yo hablé con el comisario de la Ertzaintza para manifestarle nuestra preocupación por los robos que estaba viendo y lo que me dijo es que sí, que estaba viendo en otros municipios también y que estaban tras la pista de pues suele pasar de vez en cuando que hay bandas que son de fuera, generalmente de la comunidad autónoma, que operan de esta forma. Durante un tiempo determinado pegan palos y roban en localidades que están a 300 o 200 o 400 kilómetros de su lugar del que proceden, están un par de meses y se van. Y muchas veces no les da tiempo a cogerles. Y es la explicación que me dan, que estaban encima, estaban detrás de ello, pero que que tiene toda la pinta de ser de ese tipo de banda. Yo lo que le llamé sobre todo es para que, por favor, que hicieran todo lo posible para que pudieran pillarles y que dejara de haber ese tipo de atracos en el municipio. Eso es lo que he hecho yo.
Para la pregunta de Vale, H. Bildu... Barkatu, eskerrik asko, Agustín, que me has respondido, porque lo único que habíamos preguntado era a ver lo que se había hecho, no toda la demás parafernalia. Por eso te he respondido. Sí, ahora voy. Para lo de la pregunta de H. Bildu, le responde Lourdes Acevedo, presidenta de Servicios Sociales. A ver, en cuanto al programa, saben ustedes que había una cantidad. En la comisión ya les expliqué que la parte correspondiente al año 2020 ya ha finalizado todo. También hablé directamente con la asociación y lo saben. Y, de hecho, la caravana que hicieron el año pasado no pudo ser. O sea, que eso ya está. En cuanto a lo de este año, salía una caravana nueva, nos pedimos una ampliación de documentación, nos la enviaron y hoy casualmente se me ha comunicado por parte de mi compañero y lo acabo de ratificar con el señor interventor, de que se pueden facilitar, no 9.500 euros, se pueden facilitar 8.000 euros, que es lo que les podemos dar. Entonces, lo que pasa es que yo sí quiero atar algunas cosas, porque en este caso, y le estaba indicando que, a diferencia de otros años, este dinero sería un dinero que se da, lo mismo ha hecho la Diputación y otros municipios, que se dan para que allí se desarrollen proyectos y cosas, es decir, que no es exactamente para que vengan los niños aquí. Pero bueno, el señor interventor me lo ha ratificado, lo que mi compañero esta mañana me había dicho, que se pueden abonar esos 8.000 euros, ¿no? Pues ya está. Sin más, las subvenciones, estamos hablando de una subvención. La subvención viene por capítulo 4 presupuestario y en general son de concurrencia competitiva, excepto una serie de condicionantes, y una de ellas es que la subvención puede ser nominativa siempre que en el presupuesto aparezca el importe asignado. Entonces, todos conocen ustedes que en los presupuestos del año 2021 hay un anexo de las subvenciones en el que aparecen subvenciones nominativas, en el que se le da a alguien en concreto para una actividad concreta, y en ese expediente existe una cantidad de 8.000 euros, no existe más. Y es potestad del Pleno modificarla, solo del Pleno, porque es el Pleno el que, a través del expediente de presupuestos, la publica. Entonces, en el mes de agosto vino una propuesta de abonar esos 8.000 euros en un mismo decreto, de abonar esos dos conceptos, uno los 8.000 euros y otro de 1.500 a través de una partida del capítulo 2 que es para programa de actividades. Pero esos 1.500 de programa de actividades solamente son factibles si es que es el ayuntamiento el que organiza la actividad. Quiere decir que todo lo que viene por capítulo 2 es una factura que se emite al ayuntamiento por un proveedor, por lo que sea, por un suministro, por una actividad, por lo que sea, en la que es la entidad jurídica que participa en el contrato es el ayuntamiento. No es un dinero para darle a nadie para que ese alguien haga otras actividades, porque eso es una subvención. Y como la subvención son solo 8.000 euros, no hay en estos momentos reconocidos en el presupuesto, y por los tiempos que estamos ya no va a ser posible modificarlo, una cantidad superior a los 8.000 euros, que es la cantidad que se les ha dicho hoy, que es la que pueden tramitar, pero no la de los 1.500. En cualquier caso, informarles que hablé con una persona de la asociación. Ya habían salido justo antes del puente, entonces les vamos a comunicar esta semana y haremos el decreto, que ya lo hicimos en su día. Simplemente es modificarlo por los 8.000 euros y los haremos llegar para que lo hagan efectivo a la asociación, y junto con el resto de aportaciones, tanto de la Diputación como ayuntamientos, pues se les suministrará para que desarrollen sus programas en el Sáhara. Gracias. Labur. Administratiboki nola dagoen asuntoa ez gera sartuko. 8.000 euro eta 1.500 bai, guri ekaineko batzordean aurkeztu zitzaigunean proposamena ala segon jasota, 8.000 euro alde batetik, eta aktibidades soziokulturales 1.500 euro ala segon jasota. Ala presentatu zitzaigun guri eta ala onartu zen batzordean, hortaraino.
Nik gehiago, bueno, baina erantzun diazue galderari eta eskerrik asko erantzutea batikan. Baina nik orain, Agustin zuri zuzentzen naiz. Erregua bere hortan mantentzen dugu. Iruditzen zaigu, udal honek konpromesu bat hartzen duenean, edozein elkartekin, diru laguntza bat emateko, den ekimena izan da ere aurrera eraman hain izateko, eta ez degunean betetzen, ezin degula nolabait, hemen esan da bezala, ja ez da, hola esan, ja ez da. Eta 2020an hori gertatu zen, ja ez da. Eta ez, eta iruditzen zaigu, hor guk hartuketako konpromezuarekin elkarteak egiten dute beraien plangintza. Ez da bakarrik Lasarte horiako udala, badakizu, instituzio asko eta asko daudela, baina guk konprometitu genuen diru hori ez da iritsi. Hor kalte bat egin dugu, hor guk hitzjate bat egin dugu. Egon alda arazo administratibo bat arteko, ez dut din jartzen, nik ez dut borondate txarra inundik inora aipatzen, baina hor badaukagu guk nolabait esateko hankasartze bat. Eta horregatik erreguan eskatzen nizun, elkarte honekin bildu, egindako kaltea aztertu, eta kalte hori nolabait arindu baldin badezakegu, egitea. Beraz, alde batetikan eskertzen dizuet erantzuna ematea, egia da, bueno, haizu, ordainduko zaiela, aurten ordainduko zaiela, primeran, espero dugu horrela izatea, 8.000 ez 9.500, bueno, bale, nik esaten dut, nik 9.500 zifra atera dut, proposamena guri esan bezala horrela egin zitzaigulako, eta hemen datozte aurrekontuetako partidak berez numerazioarekin eta titulu guztiekin, eta hemen horrela dator. Orain, kontu hartzaile jaunak esan digu ez dela posible, hori erantzun zaigu, eskerrik asko. Baina erregua bere hortan mantentzen dugu. Eta eskertuko nizuke zuzer horrek, alkate bezala gai honi heltzea, eta hor badagolako trajektoria bat, eta badagolako udal honek hartutako konpromesu bat bete ez dena. Hainbat arrazoi tarteko, garbi dago, baina iruditzen zait ezin degula nolabaite gai hau alboratu konun ja ez da. Hau nolabaite merezi dula hitz egitea pertsona hauekin, urteetan zehar udal honekin elkarlanen ibilidean pertsona hauekin, eta nolabaite egindako kaltea arintzeko, eta gertatu dena ondo azaldu eta zer egin liteken aztertzeko, bilera bat egitea. Eskerrik asko. ¿Tienes algo que añadir? A ver, las ayudas al Sáhara son ayudas que están destinadas a traer niños, que anteriormente el programa de vacaciones en paz, que anteriormente se traían a familias y ahora se traen albergues y los cubre este ayuntamiento. No me puede decir, señor John, a mí me gusta, de verdad, cuanto menos ser sincera. Es cierto que aprobamos, pero no hemos ocasionado ningún perjuicio. Porque esos niños, por motivo del COVID en el año 2020, no han podido desplazarse. Otra cosa, que en ese momento hayamos decidido, junto con otros ayuntamientos y la Diputación, todos a una, ese dinero que estaba destinado, poder trasladarlo a través de esta asociación para necesidades que pudieran tener los campos de refugiados. O sea, vamos a poner las cosas, los puntos sobre las íes. Me parece fundamental. Decir que hemos ocasionado un perjuicio me parece que no es del todo claro. Fundamentalmente porque yo he hablado con ellos. Y les hemos trasladado lo que ha ocurrido y lo hemos trasladado en la comisión. Y está el informe de la anterior técnica directora de Servicios Sociales. También se explicó en esa comisión que no podíamos, porque el presupuesto del año 2020 está cerrado, está liquidado y ya está. Entonces, que lo que íbamos a hacer es tratar de hacerlo para el 2021. Hemos vuelto a hablar con ellos, tanto es así que le he informado lo que dijimos en la comisión.
Posteriormente, hemos hablado con la hija de uno de los que han ido en la caravana. Le pedimos mayor documentación para fortalecer y el poder darles este año el dinero. Creo que al final ha sido así. El interventor le ha dado el visto bueno, son 8.000... Perdón, lo que yo sé son 8.000 euros y yo, sinceramente, el decreto, creo recordar que se mandó en junio, tanto a intervención y a secretaría. Entonces, ahora lo podemos dar, yo gustosamente, lo que no me voy a hacer, ya tengo para experiencia, ya lo he vivido una vez, no lo voy a vivir dos y voy a ser prudente. Por eso quería hablar expresamente con el señor interventor. Es decir, porque lo que no quiero es decir que vamos a dar 8.000 euros y luego que haya algún tipo de problema. Y lo he estado hablando ahora con él, no sé lo que va a decir ahora, yo le paso al interventor y que hable. Bueno, a ver. Primero una aclaración. El 2 de agosto se entrega el decreto en intervención y se dice que eso no puede tramitarse de esa manera porque hay un dinero de 1.500 euros que no entra. Bueno, el 2 de agosto se comunica que no entra y es hoy el día que hemos tratado este tema, justo casualidad a la mañana, aclarándolo. Pero quiero decir que llega el 2 de agosto y se contesta que no puede ir tramitado en los términos en los que vino tramitado. Y esta intervención ya no ha recibido sobre ese expediente más aportación de documentación. Y luego, sospecho que en el 2020 pudo ocurrir, y no sé por qué me da, por lo que estoy oyendo también, que puede que pase yo no he visto el expediente. Hay 8.000 euros destinados a vacaciones en paz. Ese es el proyecto que tiene aprobado el Pleno en su presupuesto. Claro, si no se produce esa actividad y se pretende desviar y afectarla a otras cosas, no están así, no, yo digo lo que está, no está así redactado en el proyecto. Entonces, no se puede, con el dinero que está asignado, que es una subvención, las subvenciones son para los destinos que están aprobados, porque el principio general es concurrencia competitiva y deja de ser concurrencia competitiva si hay una afectación a un objetivo determinado. Y así está estipulado. Si se cambian los objetivos, claro que no podrían ir los 8.000 euros. Si se cambian los objetivos. Entonces, supongo, no lo sé, porque no recuerdo ahora exactamente, que en el 2020 pudo pasar, si es que no vinieron en el año 2020 tampoco, si no vinieron tampoco, que no lo sé yo exactamente. No vinieron. Quiero decir que, claro, por eso supongo que la técnico anterior, que en estos momentos ya no está, dijo que no se podía pagar, porque no estaban predeciendo. No se podía pagar con lo que estaba en el presupuesto. Evidentemente, los presupuestos se modifican a lo largo del año. Quiero decir que lo que digo es que en el presupuesto está así. Y si está así, los expedientes que vengan con un destino diferente a lo que está estipulado no se pueden abonar. Entonces, este que viene ahora, yo no he visto el expediente. Se ha discutido de las cantidades. Si viniera con una memoria diferente a la que está prefijada en el presupuesto, pues probablemente estaríamos en unas circunstancias que sospecho que serían las del año pasado, que sospecho, no lo sé seguro. Entonces, quiero decir que sí, que se pueden dar 8.000 euros si están al destino de vacaciones en paz. Si hay un proyecto que hay alguna manera de encuadrarlo ahí, pues perfecto, pero si no, pues no podría ser tampoco. La única salvedad, señor interventor, es que en vez de actuar con los niños aquí, se actúa con los niños allí. Yo digo que no he visto el proyecto, nada más. Vale. Barkatuta honekin bukatzen saiatuko naiz, besterik gabe. Bueno, está aquí, nahi bali madezu. Se ha pedido la documentación, la tiene el presidente de la Comisión de Hacienda y entonces que nos lo han traído, ya insisto, se han hecho en otros municipios. Se actúa in situ, allí en los campamentos con todos los niños. Y de hecho ha ido una delegación justo antes del puente. Y viene a ser lo mismo que el año pasado, es decir, al no poder destinar el dinero para su actuación aquí, se ha hecho allí. Por eso yo, y permitidme, al final la experiencia me ha enseñado a ser prudente, yo quiero atar todo eso bien, porque aquí decimos que sí, y luego el sí se convierte en no, y lo que no quiero es generar expectativas. Insisto, yo mañana, usted hace que ha estado, creo que recordar esta mañana con la técnico, en agosto también estuvieron con ellas, bueno, pues a ver si lo podemos atar, se mira bien y en función a eso, cuando lo confirmen, no tendremos ningún problema. Ese dinero va destinado a los niños y niñas del Sáhara que no han podido desplazarse
Y yo me imagino que por esa parte no habrá ningún problema y podremos destinar los 8.000 euros, pero ciertamente tendrá que hacerlo y tendrá que hacerlo bien la técnico o la jefe de área del departamento. Gracias. Nik bakarrikan bukatzeko, eske saiatzen ez hitziten ez nautu utziko bazenite 2 minutu bukatzen dut, benetan. Begira, aipatu da ez dela kalterik egin. Hemen kontua da departamentuko teknikoaren aurreko teknikoak ekarri zigula arazoa mai gainera. Eta esan zigun, oporrak bakea proiektua bere horretan ezin izango da egin. COVID-a dela eta ezingo dute aurrak etorri. Orduan, antolatzaileek hartu dute beste programa bat egin dute. Eta ditu diote, haiek ezin baldin badute etorri, guk joango gara. Eta hori hitzeiten ari naiz 2020ko lehenbiziko 3 hilabetean izango zen, lau. Eta horron hartu zen diru partida bat, batzordean, eta gero horrek administratiboki ze bide egin behar duen. Bere hortan gauzatzeko diru laguntza hori, badakizkigu egiten dira kredito aldaketak, egiten dira, beste hainbat kontu, hemen udalean hitzartutako gauzak aurrera eraman ahal izateko. Eta berriro diot ez nahi sartuko zergaitikan egindan ez da hori kontua. Baina bai da kontua hor badagola kalte bat, leheno esan deten bezala. Kalte hori egina dagoela ukatzea, ez zait zilegi iruditzen. Kaltea egina dago, hitzartua dagolako, elkarte horrek, diru horrekin kontatzen duelako, eta guk ez dugu bete. Horregatik, eta honekin bukatu nahi dut, insistitzen dut, eta alkateari erregutu egiten diot, mesedez gai honen inguruan, esku hartu dezala, elkartearekin hitz egin dezala, 20an hitzartutako diru laguntzen inguruan hitz egiteko besteik ez bada, eta kaltea nola konpondu edo konpontzerik bada aztertu ahal izateko behin-behin, besterik gabe. Eta bai erregutuko nuke, bai alkateari, bai komisioko lehendakariari eta kontu hartzaileari eta idazkariari eta behar den orori aurtengo diru laguntza horiek bere hortan eman ahal izatea. Eta 8.000 baldin badira, 8.000 izango dira, baina eman ahal izatea. Besterik gabe, eskerrik asko. Yo le iba a decir que después de todas las explicaciones escuchadas, que no tengo ningún inconveniente, cuando esté cerrada la de este año, la del 21, reunirme con la asociación y con la presidenta y explicarles pues todo lo anterior, lo del año 2020 y lo que... ¿Perdón? Bueno, pero la tendrán conmigo, o sea, no, sin más, o sea, no hay que darle más vueltas. Yo siempre me reúno con quien haya que reunirse y dar la cara y dar explicaciones que hagan falta. Y eso lo haré, ¿vale? Bueno, y al señor Ares, que le he dejado para el final, habiendo hecho usted la pregunta al primero. A ver, nosotros ya teníamos un borrador de presupuesto, pero nos enfrentamos en el último mes a una subida desmesurada por la razón de las materias primas, la subida de las materias primas, de la luz, del gas, y cuando hemos empezado a recibir los proyectos de las pistas de atletismo y del polideportivo, nos hemos encontrado con incrementos muy grandes respecto a lo que estaba presupuestado. Se está estudiando desde el Departamento de Urbanismo, desde la Oficina Técnica, esos proyectos, a ver por qué se han producido. Ya le digo que en una parte muy importante es debido a esa subida de las materias primas. Entonces, eso nos ha conllevado el que tengamos que hacer un reestudio de la financiación de esas obras y de cómo podríamos hacer frente a una subida y qué es si tendríamos que prescindir de algo de lo que teníamos previsto o no. Aparte, hemos hecho un ejercicio, el equipo de gobierno, de reducir el gasto corriente. No lo hemos reducido mucho respecto de ese primer borrador, pero lo hemos reducido porque estábamos llegando a unos límites de gasto corriente que este ayuntamiento igual no iba a poder soportar. Por todo ello, nos hemos retrasado respecto a lo que habíamos dicho que íbamos a hacer, pero hablando con el concejal de Hacienda ahora mismo, me dice que a lo largo de la semana que viene podría estar ese borrador para empezar a estudiar otra vez.
Bueno, y sin... Señor Ares, ¿quiere añadir algo? ¿No? Pues si no hay más preguntas, finaliza la sesión. Eskerrik asko.